Buenas noches. Antes de ir con las imágenes y las historias del día, antes de revisar cómo fue el aumento al salario mínimo y cómo se aplicará, y antes de saber si el hackeo a las cuentas de Uber afectó también a los clientes mexicanos, y antes de revisar las terribles cifras de ejecuciones en octubre, en el año y en el sexenio, comenzamos con esta historia, la del homicidio del directivo de Televisa, Adolfo Lagos. La bala de unos escoltas que trató de defenderlo de un asalto fue la que lo mató, como informamos aquí anoche. Aún así, ninguno de los escoltas, de los dos escoltas, está preso. La Fiscalía del Estado de México considera que se trató de un homicidio imprudencial, delito que no amerita prisión. Hoy, por lo pronto, se conocieron más datos más precisos sobre cómo murió el directivo de Televisa. Adolfo Lagos y su acompañante circulaban sobre la orilla de la carretera en sus bicicletas. Dos escoltas los seguían a distancia en una camioneta blindada gris. El acompañante del señor Lagos iba casi un metro adelante de él. En su declaración señala que vio caminar sobre el acotamiento a dos sujetos en sentido contrario a ellos, y segundos después escuchó detonaciones de arma de fuego. Los dos escoltas dicen que desde la camioneta vieron que esos hombres iban armados y que se acercaron a Lagos. Por ese motivo, el copiloto, aún con la camioneta circulando, sacó su brazo derecho y disparó contra uno de los presuntos asaltantes. Descendió aún con la camioneta en movimiento. Al mismo tiempo, su compañero que venía manejando paró la camioneta y se bajó disparando contra el otro presunto delincuente, a pesar de que entre ellos, en la línea de fuego, se encontraba el señor Lagos. El señor Lagos seguramente se voltea con objeto de llamar la atención de sus escoltas ante la presencia de estos probables asaltantes, y es cuando queda expuesto su costado derecho. Y ahí es donde, entra la bala. Fue el arma 9 milímetros del guardaespaldas que manejaba la camioneta escolta la que mató al señor Adolfo Lagos, según los informes periciales de la Fiscalía del Estado de México. Nosotros estamos muy claros en el entendido de que el escolta trató de defender, por supuesto, a su jefe, ¿no? O sea, no hemos encontrado, no tenemos indicio alguno para establecer que hubiese alguna intención o alguna cosa de esta naturaleza. Los presuntos asaltantes corrieron hacia la nopalera sin dejar de disparar contra los escoltas y huyeron. Los escoltas regresaron por el señor Lagos y lo subieron a la camioneta para buscar su atención médica. En la escena del crimen, únicamente han encontrado 7 casquillos 9 milímetros de las armas de los escoltas. De las armas de los presuntos asaltantes no se encontró nada. No hemos encontrado tampoco casquillos de parte de alguna otra arma de fuego distinta de la de los escoltas. Y eso nos hace pensar que muy probablemente el arma que traían era de tipo revólver. La Fiscalía del Estado de México dijo también que el escolta responsable del homicidio puede llegar a un acuerdo con la familia de Adolfo Lagos para la reparación del daño. Por cierto, la PGR informó que está realizando también peritajes para colaborar con la Fiscalía del Estado de México en la investigación del homicidio. Los peritos de la PGR ya han llevado a cabo la recreación de los hechos en esta carretera Tulancingo-Pirámides y ahora se centran en dar con el origen de la bala que mató a Adolfo Lagos y que, según la Fiscalía Estatal, provino del arma de uno de los escoltas. Y quedan muchas preguntas. Ha sido muy cuidadosa la Fiscalía del Estado de México en torno de cómo estaban contratados, de quién dependían estos escoltas y en cuidar el nombre de la persona que circulaba con el señor Lagos, que es el otro testigo de estos hechos. Vamos a recordar, estas imágenes las presentamos hace no mucho, el 8 de noviembre, pero los hechos ocurrieron el 25 de octubre en las instalaciones de la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada de la PGR. Luis Alberto, de 37 años, un supuesto secuestrador, lo recordarán, se aventó por las escaleras en el momento en que lo iban a llevar a un juzgado del penal Nezabordo. Fue un intento de suicidio, cayó de una altura de 8
metros. Bueno, hoy, tras casi un mes hospitalizado por la fractura de 4 costillas, Luis Alberto fue dado de alta del hospital privado donde estuvo bajo custodia de la PGR y hace una hora aproximadamente fue llevado por elementos de la Unidad Antisecuestros y de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR ante el juez, ahora sí, ante el juez de control en el penal de Neza Bordo. Esta noche debe ser vinculado a proceso por el delito de secuestro. La Procuraduría de Justicia de Baja California Sur informó que no había denuncias de amenazas en contra del señor Silvestre de la Toba, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quien fue asesinado ayer junto con su hijo Fernando en La Paz. La esposa, resultó herida y se encuentra estable. La hija de 17 años está fuera de peligro. Los restos de Silvestre de la Toba y de su hijo van a ser velados mañana en una funeraria en La Paz. El jueves, no mañana, el jueves. El gobierno del Estado prometió pues lo que se promete en estos casos, castigo a los culpables. Preocupable acto de barbarie nos impactó a todos aquí en nuestra sociedad subcaliforniana. Un acto que como sociedad y como autoridades nos indigna y desde luego nos ocupa. No descansaremos hasta que de manera ejemplar se castigue a los responsables. El presidente Peña Nieto informó que la PGR apoyará en la investigación de este homicidio del señor Silvestre de la Toba. En su cuenta de Twitter escribió que su gobierno respalda la valiosa labor de los defensores de derechos humanos y condenó el asesinato. También en Twitter, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, calificó como preocupante el homicidio de Silvestre de la Toba. La señora Jacobson escribió que es crucial investigar de manera transparente e integral el homicidio y agregó que hay que defender a los defensores. Hubo también un pronunciamiento muy fuerte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los grupos de derechos humanos en todo el país. No puede ser, dolió mucho el asesinato precisamente del defensor de los derechos humanos de Baja California Sur. La muerte de este ombudsman pues, se registrará en noviembre. Vamos a ver cómo vienen las cifras de noviembre. Por lo pronto, hoy se dieron a conocer las cifras de octubre. Y octubre del 2017 es el mes más violento desde que se comenzaron a llevar la cuenta de los registros oficiales, desde hace 20 años. Fueron ejecutadas 2.371 personas. Son las cifras oficiales, son las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públicas. Se difundieron hoy. Así se refería hace 3 semanas el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a este repunte de la violencia. Estamos enfrentando un fenómeno de violencia, sí, con un componente federal del crimen organizado, pero agudizado en gran proporción en los delitos del fuero común. Bueno, pues todavía no termina el año y 2017 ya superó las ejecuciones de cualquier otro año del sexenio del presidente Peña Nieto. Son, ahí está la cifra, casi 21,000 personas asesinadas en lo que va de este año y faltan las cifras de noviembre y de diciembre. Esta masacre para nosotros sí la consideramos de proporciones bélicas. Los asesinatos, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, los secuestros, las extorsiones, los robos, ya se hicieron parte de la vida misma de los ciudadanos en México. La violencia que vivimos ya no es temporal ni regional, es endémica y de alcance nacional. En lo que va del sexenio del presidente Peña Nieto, las ejecuciones alcanzaron la cifra de 91.960 contra 104.000 de todo el sexenio de Felipe Calderón. El mes de octubre fue el más violento desde 1997, con un promedio de 76 personas ejecutadas al día.
un total de 2.371 ejecutados en octubre. Hemos buscado que los instrumentos que estamos ocupando en materia de inteligencia, en coordinación, nos permita ocupar lo menos posible la utilización de armas. Esto se nota cuando entonces se genera en el ambiente de las calles, de las colonias, de los lugares públicos, menos violencia. Eso también son indicadores que están claros. Los estados con más homicidios en 2017 son Guerrero, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Veracruz. Esperamos que sean las instituciones del Estado mexicano las que resuelvan este problema, este enorme desafío. Pero, lamentablemente, a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, la propia Marilena lo señaló en su discurso, que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano. Bueno, independientemente de lo que ocurra en los próximos 12 meses, el gobierno del presidente Peña Nieto pues habrá fallado en el tema de la seguridad. Ahí están solo los números de las ejecuciones, los que acabamos de ver. Hoy también se dieron a conocer, y los podríamos agregar, las cifras de secuestros. Están además las cifras de robos con violencia. 5 años ya, y es obligado preguntar, ¿en dónde está la tan proclamada coordinación? ¿En dónde están las tareas de inteligencia? Las policías siguen siendo en su mayoría endebles, si no es que desastre en algunos casos. Y después de 5 años, la seguridad sigue dependiendo esencialmente de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina. Pero incluso con las fuerzas federales desplegadas en las calles, como hace 5, 7 o 10 años, las cifras de la violencia son cada vez más altas. Tremenda derrota para el proyecto que desapareció a la Secretaría de Seguridad Pública. Tremenda derrota para un gobierno que alguna vez imaginó que erradicando las notas y las imágenes de violencia de los medios de comunicación le daría la vuelta a esta pesadilla de crimen, de horror. Qué tristeza, qué dolor. Octubre de 2017, el mes más violento de la historia contemporánea de México. Y el 2017, el año más violento de la historia contemporánea de México. El director de Uber mundial, Dara Khosrowshahi, informó que 57 millones de cuentas de Uber de todo el mundo fueron hackeadas el año pasado. Uber México informó a Imagen Noticias que están investigando todavía con las autoridades mexicanas si los datos de los usuarios mexicanos fueron robados. Uber México no quiere dar más detalles sobre esta situación hasta que terminen las investigaciones. Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el hackeo mundial que se hizo a Uber. 2 hackers robaron información de 57 millones de cuentas de Uber en todo el mundo, 50 millones de pasajeros y 7 millones de conductores. En octubre del año pasado, los hackers entraron a la nube de Amazon y robaron claves de empleados de Uber. Estas claves fueron usadas por los hackers para ingresar a una herramienta de programación usada por los desarrolladores de Uber. Desde ahí, robaron datos de los usuarios. Entre la información que los hackers robaron, se encuentran los números de placa de los conductores y datos personales como nombres, números de teléfono y correos electrónicos de los usuarios. Sin embargo, Uber aseguró que los datos de tarjetas bancarias y ubicación de los viajes no fueron robados. El jefe de seguridad de Uber, Joe Sullivan, y uno de sus asesores legales fueron despedidos por haber ocultado el hackeo durante un año y haberle pagado $100,000 a los hackers para que borraran la información y no hablaran del tema.
Un grupo de organizaciones campesinas se manifestaron simultáneamente durante unas 7 horas en la Ciudad de México. De las 8:30 de la mañana, a esa hora más o menos, salieron de la Secretaría de Gobernación en el centro. Ahí están en plantón. Un contingente se fue hasta Constituyentes, otro trató de llegar al Zócalo. Este grupo tuvo un altercado con policías en el eje central. Los policías tuvieron que rodearlos, encapsularlos, como se dice, para que para que no siguieran avanzando y cesaran las agresiones. ¿Quiénes son estas organizaciones campesinas? Son 4 que según ellos hoy movilizaron unas 20,000 personas, aunque la policía de la ciudad solo contó unos 8,000. Están protestando desde ayer en la Secretaría de Gobernación. Esta noche se reunieron con el secretario Osorio Chong, le pidieron que el gobierno federal les pague por lo menos 200 millones de pesos en maquinaria para el campo y para la ampliación de viviendas. Mañana van a seguir estas reuniones. Por lo pronto esta noche siguen en Bucareli, mañana amanecerá el plantón en esa parte de la ciudad. Y debido al caos vehicular que provocó esta marcha, Ismael Figueroa, quien es el líder del sindicato de bomberos, trató de evadir el bloqueo en el eje central, se metió por el carril confinado del trolebús. Los policías de tránsito lo detuvieron. El señor Figueroa sacó una credencial que lo acreditaba como diputado del constituyente de la ciudad, aunque esa asamblea expiró desde principio de año, desde febrero. Aún así, los policías se llevaron su camioneta al corralón. La camioneta tiene un registro de 13 multas por diversas infracciones. En fin, ¿qué más tenemos, Paula? Con una corona fúnebre que decía murió la legalidad, los diputados de Morena se manifestaron en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ya que consideran que la destitución de Ivonne Morales como presidenta de la mesa directiva fue ilegal. Los diputados presentaron un oficio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se discute el tema. También interpusieron un juicio de amparo ante un juez federal. Debido a la manifestación y a la falta de quórum en la Asamblea, se pospuso la discusión de la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Estas imágenes se registraron en puertas de la Asamblea Legislativa cuando una quinceañera que llegó de Veracruz intentó tomarse fotografías y policías lo impidieron, asegurando que necesitaba un permiso. Las personas que estaban en el lugar, incluidos algunos asambleístas, se molestaron. Hubo algunos que se tomaron fotografías con la joven. Luego de que esta mañana se cayeran trozos de concreto del segundo piso de Periférico a la altura de San Antonio, el secretario de Obras de la Ciudad de México, Edgar Tungui, dijo que ya se realizó una revisión en el tramo afectado y descartó que se trate de un daño estructural. En las juntas de las traves, de pronto hay golpeteos por el propio movimiento del desnivel, por el propio movimiento pues, de las estructuras, quizás de ahí fue el pequeño esconchamiento. Los trozos de concreto cayeron en los carriles centrales, pero no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales. El presidente Enrique Peña Nieto recibió a su homólogo de Eslovaquia, Andrés Kiska, en su primera visita de Estado. En el encuentro hablaron de la importancia de crear un convenio para mejorar la migración. En especial, dialogamos sobre la necesidad de adoptar en 2018 el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular que garantice el respeto a los derechos de los migrantes. Además, firmaron el convenio de cooperación en educación, juventud, deporte y cultura, así como un memorándum de entendimiento en materia científica, tecnológica, académica y de innovación entre el CONACYT y la Academia Eslovaca de Ciencias.
Como parte de un reconocimiento al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicana, hoy fue inaugurada una estación emblemática en el metro de la Ciudad de México. En la estación Colegio Militar de la Línea 2 habrá un museo con fotografías de militares destacados. Al evento asistieron el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el director del metro, Jorge Gaviño, quienes agradecieron el trabajo de los militares durante el sismo del 19 de septiembre. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. La aspirante a la candidatura presidencial como independiente, María de Jesús Patricio, se acercó, estuvo en el centro del país, estuvo en Morelos, recorrió comunidades en el municipio de Temoac, más tarde visitó el Zócalo de Tepoztlán. Ahí María de Jesús Patricio Marichuy, como le dicen, recolectó firmas, recabó firmas de ciudadanos y habló de las diferencias que ve entre las organizaciones que la respaldan y los partidos políticos. Esta propuesta no es electoral, es una propuesta organizativa. Y esa organización tiene que surgir de abajo, desde las comunidades, que es lo que nos toca, organizarnos. Esa es la palabra que traemos. Por si pensaban que traíamos despensas, cachuchas, no sé, qué más, todo lo que les traen, pues no, nosotros traemos trabajo. Ella es la famosa Marichuy. Vamos a ver cómo van las firmas de los aspirantes independientes. El Bronco, pues es el que más firmas lleva, ya lleva una tercera parte del camino. 285,000, casi 286,000 firmas. Margarita Zavala lleva el 22.5. Estas cifras son de hace un día, probablemente hayan subido ya algunas décimas. Más atrás vienen Armando Ríos Peter con apenas el 7.1%, y luego Pedro Ferriz y Marichuy, 5.8% de las firmas que necesitan, de las 860 y tantas mil firmas que necesitan para poder ser candidatos independientes a la presidencia. Por cierto, Margarita Zavala informó que ya llegó al 1% de firmas del padrón electoral de un estado, de Campeche. Hay que recordar que los aspirantes independientes deben obtener el 1% de las firmas del padrón en al menos 17 estados. Complicado. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió que no se descarte el método de elección abierta para seleccionar al candidato presidencial del Frente Ciudadano, y hasta dio sugerencias de cómo seleccionarlo. Vamos a ser servidores públicos al final del día, y yo creo que puede ser como quisiéramos que todo el mundo tuviera, porque además el control de confianza tiene que ver con el esquema patrimonial, tiene que ver con eso, con todos los análisis, polígrafo, salud, etcétera. Yo creo que podríamos empezar. ¿No sería quizá un buen arranque? Pues digo, estamos en el momento de las propuestas, entonces yo hago la mía, hagamos un control de confianza y vamos viendo cómo nos va. Quaker State, tu copiloto, te acompaña a ver la sección deportiva. Amigos, les traemos golazos. Los jugadores mexicanos son buenos en la técnica, en los servicios y para manejar el balón, pero la diferencia entre los goles que se consiguen acá y en la Champions es la técnica en el remate. Veamos por lo pronto al Real Madrid en escena, visitando al Apoel. Vean aquí el taconazo de Vinicius, el brasileño, despejando, y luego Modric, golazo al minuto 22. Pase filtrado, vean la combinación del Real Madrid, el tiquitaca, y finalmente pelota filtrada para Benzema. Gran anotación del Madrid, soberbio juego de conjunto, 2-0. Después tenemos el gol de Nacho al minuto 40. Ahí está la anotación, fácilmente definiendo. Benzema, cuando recorta a Cristiano, anota el francés, que no lo hacía hace 279 minutos, el cuarto. Y luego el salto de Cristiano, suspendido en el aire, adentro. De hecho, llegó a 100 goles Cristiano en competiciones europeas, victoria 100 del Madrid en la UEFA Champions League. Y aquí está Cristiano, vean el movimiento de cadera, solamente Cristiano de zurda, 6-0 en ese grupo manda el Tottenham. Vamos con el Porto, que visitó Estambul para estar frente al Besiktas con el mexicano Héctor Herrera, que estuvo como capitán y jugó los 90 minutos. Aquí está el gol de Felipe, el brasileño. Ganaba el Porto y el Besiktas empata a través del brasileño Talisca.
El Tecatito ingresó al minuto 80 por Pereira y entró un ratito Diego Reyes como contención. Y este juego también merece la pena. Sevilla contra el Liverpool. Firmino, primer gol para los ingleses. Este no tiene ninguna complicación. Corría el minuto 1. El segundo gol lo hace el de Senegal, Sadio Mané. También una jugada muy sencilla, pésima la marca del equipo andaluz. El tercero, Firmino la va a empujar. Y la reacción es bravísima por parte del Sevilla de la mano de Ben Yedder, el francés. Aquí está precisamente el cobro de Banega y Yedder. El primer gol para los andaluces, penal de Moreno sobre Yedder, él mismo cobra, anota. Y el último gol es de Guido Pizarro, sí, ese que estaba con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Más resultados, el Spartak de Moscú empató con el Maribor de Eslovenia, Nápoles gana en casa 3-0 al Shakhtar de Ucrania, Manchester City 1-0 al Feyenoord, Mónaco pierde en casa con el Leipzig de Alemania 4-1 y el Dortmund también pierde como local frente al Tottenham. Vamos con la Copa aquí en México. La otra semifinal la está ganando en este momento y de manera muy tranquila, pues el equipo de Pachuca frente al Atlante, que no sé cómo llegó a esta instancia. Recuerden, va contra Monterrey, el equipo de Pachuca está a punto de terminar. Aquí está Omar González, el jugador más alto en la historia de la Liga Mexicana en anotar gol, 1.96 en cualquier competencia, seleccionado de Estados Unidos. Y Víctor Guzmán al 20, el 2-0 está ganando el equipo de Pachuca. No hay fecha porque el Pachuca va al Mundial de Clubes. Y bueno, para terminar, les recuerdo que mañana, por única ocasión, en este espacio, a las 9:30 de la noche, en Imagen Televisión, vamos a transmitir el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX entre el León y el Monterrey, al terminar este noticiero con Ciro Gómez Leiva. Tigres, ¿León Tigres? León Tigres. León Tigres. Bueno, muy bien. Gracias, Ciro. Gracias. Quaker State, tu copiloto, te acompañó a ver la sección deportiva. Bueno, mañana por lo mismo nosotros vamos a estar, mañana nada más, vamos a estar a las 11:30 al terminar el fútbol. Vamos a tener un noticiero de 30 minutos de 11:30 a 12. Hacemos una pausa y al regresar, ¿qué tan importante es el aumento al salario mínimo que se anunció hoy? ¿Por qué tantas personas lo están celebrando y diciendo que es histórico y un gran esfuerzo? ¿Y por qué tantas personas se sintieron decepcionados? Vamos a ver qué opinión tiene sobre este tema David Páramo. Volvemos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunció que a partir del 1 de diciembre, no 1 de enero, el salario mínimo va a aumentar en 8 pesos. Con esto el salario mínimo va a llegar a 88 pesos con 33 centavos. Ahora le vamos a preguntar a David Páramo cómo se va a aplicar este aumento para que no desate una gran inflación. Al mediodía el presidente Peña Nieto se reunió con empresarios y líderes obreros y ahí habló sobre este aumento. Con este aumento en los últimos 5 años, el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20% en términos reales. Esto es 45% en términos nominales, lo cual no había ocurrido hace más de 30 años. En cambio, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que este aumento es insuficiente. Lamentablemente atendieron a las restricciones que les planteó el Banco de México, pero pues ahí está. Nosotros esperábamos que hubiera un aumento mayor. Sin embargo, estamos cumpliéndole a la gente, que no vamos a quitar el dedo del renglón, que no vamos a dejar de trabajar en los consensos, que vamos a insistir en que el método debe ser distinto, mucho más profesional en el análisis para señalar el salario mínimo. La discrepancia se dio también entre las organizaciones empresariales. La Coparmex aseguró que el aumento del salario mínimo es limitado y de medio camino, pues no cubre la línea de bienestar de los trabajadores. Coparmex asegura que para cubrir las necesidades de los trabajadores de la economía formal, el salario debería ser de 95 pesos con 24 centavos. El Consejo Coordinador Empresarial, en cambio, consideró que este aumento es un buen paso. Está muy bien hecho cómo se aumentó el salario mínimo. Se trata de una gran decisión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, integrada, usted lo sabe, trabajadores, gobierno y patrones. ¿Cómo se aumenta el salario mínimo? Hasta hoy, hasta el último día de este mes, está en 88 pesos con 04 centavos.
se da un bono de 5 pesos, llega a 85 pesos con 0.04 centavos. Y a ese 85 pesos diarios se le aplica un incremento de 3.9 para llegar a 88 pesos con 33 centavos. ¿Por qué se hace así? Porque la mayoría de los contratos colectivos tienen que ver con el salario mínimo, es el piso que se pone en las negociaciones. Si se hubiera hecho en un solo tramo, pues entonces el aumento hubiera sido como del 8 o 9% y se hubiera obligado a patrones que tienen contratos colectivos a pagar una barbaridad. Esa es la parte por lo que se hace así. Se toma una buena decisión, 3.9% es lo que aumenta el salario mínimo para las revisiones y se evita el efecto FAR. ¿Por qué se hace a partir del 1 de diciembre? El presidente dijo que era para que los trabajadores se beneficiaran más rápido. No necesariamente. Es porque el impacto inflacionario que siempre tiene el aumento al salario mínimo se concentra en diciembre. En un año que es atípico, esta inflación está muy alta, terminará ligeramente abajo del 6%. Entonces le pones eso en diciembre y ya empezamos enero con una inflación sustancialmente más baja. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta revisión? Ganan los trabajadores. La recuperación del salario mínimo se ha dado total y absolutamente bien. ¿Quiénes pierden? Los populistas. Mire, no me voy a detener en Gustavo de Hoyos porque es, por decirlo menos... Gustavo de Hoyos es el presidente de Coparmex. Por decirlo menos no es lo muy... quieres, no es lo muy quieres. incongruente. Es que es muy incongruente. No lo quieres. Votan en la comisión. El aumento de los salarios mínimos, como se hizo, sale por unanimidad. Coparmex vota en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Entonces, vota. ¿Cuáles son sus hechos? Estar a favor de esta. ¿Cuáles son sus dichos? No nos gusta. Entonces, no puedes votar por algo que no te gusta. Parece legislador del PAN. O sea, o quiere estar... Luego, Miguel Ángel Mancera, que todavía cree que tiene alguna esperanza de ser candidato. Ellos empujaron desde hace 3 años el tema. Ellos pusieron el tema en el centro de la negociación. Sí, señor. Lo pusieron de moda, sí, digamos. señor. No. Hay documentos ellos regresaron el tema del salario mínimo desde el 2014. Te la concedo. Sí. Pero hay documentos de la Comisión seguido. Nacional de los Salarios Mínimos pidiendo una revisión, que no los pelaba nadie, que los puso de moda en un 1 de mayo Miguel Ángel Lemón. Fue Miguel Ángel Mancera, el gobierno de Miguel Ángel Mancera en 2014. Se equivoca de pe a pa. Y si quiere ser candidato con esas ofertas económicas, está totalmente equivocado. ¿Cuáles son las restricciones? No habría este aumento, no se hubiera dado en los últimos 3 años. No estoy tan seguro. Yo pienso que sí. Pero con bueno, un análisis ligeramente superior al tuyo en ese tema. Ahí pero sí, hoy ando de buenas, entonces te lo voy a dejar pasar. A ver, dice las restricciones de Banco de México. ¿Qué restricciones de Banco de México? Decirles que si se aumenta el salario mínimo a lo loco, en 1988 en este país aumentó 45% y la inflación fue del 157%. O que vea Venezuela. O sea, las restricciones son que el aumento... de Venezuela, están hablando de 4 pesos, 5 pesos por eso, más. No. Todo para ti, todo es Venezuela. Todo es Venezuela. Es que a ver, o la cualquier irresponsabilidad cosa de que México se aparta ligeramente la ortodoxia es Venezuela. La vida no es así, López Portillo. Esto no tiene nada que ver con Echeverría y López Portillo. Es la última vez que se aumentó a lo loco el salario mínimo en este país. Esto no es un aumento a lo loco. Haberlo llevado 2, 3, 4 pesos arriba sí, no era lo Ciro, loco. porque entonces o era un bono enorme. Siempre gana Banco de México, siempre gana la línea conservadora. Gracias a Dios. Bueno, lo malo es la inflación. Ver, yo también lo importante es lo que se puede comprar. Ya hoy, ya. Vamos, mejor. Está bien hecho. Sale. Remátala con superpeso otra vez. Hoy terminó la negociación de Tratado de Libre Comercio. ¿Les gustó mucho la negociación del Tratado de Libre Comercio, Ciro? ¿Qué es lo que está pasando? No hay drama. Están puntos duros que algunos se siguen pasando. Sí. ¿Cuándo se va a resolver la negociación? En la última ronda. Todos los temas se van a ir llevando entre más complicados porque es una negociación de todo o nada. Es decir, ¿estamos de acuerdo en todo? Sí. Y al final va a haber ajustes. Tenemos que esperar. Los mercados, que esos no quieren ver telenovelas sino hechos, les gustó mucho. Llegó a estar en 18.77 el tipo de cambio. Y en este momento, antes de empezar el comentario, estaba en 18.80. ¿Por qué? Porque se confía que el Tratado de Libre Comercio, como ha dicho el padre del análisis superior, avanza lento, pero bien. Bueno, hablando de Miguel Ángel Mancera y después de ver las terribles cifras de ejecuciones de octubre, ¿qué ofrecería? ¿Qué ofrecerían los gobernadores que quieren ser candidatos a la presidencia? ¿Qué ofrecería Mancera? ¿Qué ofrecería Moreno Valle?
¿Qué ofrecería Miguel Ángel Osorio Chong? Volvemos con ese tema. Hoy quedó más que demostrado que al crimen no se le combate con propaganda y con buenas intenciones, que a los criminales hay que derrotarlos. ¿Pero cómo? ¿Qué podría hacer López Obrador frente a esta siniestra realidad? ¿Qué haría Ricardo Anaya? José Antonio Meade. ¿Margarita Zavala intentaría una nueva fórmula? Menciono solo a quienes no han tenido esa responsabilidad en los últimos años, porque ¿qué podrían ofrecer los gobernadores Miguel Ángel Mancera, El Bronco, Rafael Moreno Valle y particularmente qué ofrecería el responsable de seguridad de este sexenio, de este violento sexenio, Miguel Ángel Osorio Chong? Mañana por el fútbol transmitiremos el programa a las 11:30 de la noche. Ojalá esté con nosotros. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.